¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, qué bueno que están con nosotros en este segmento de información útil en el cual compartimos datos informativos con el propósito de que tengamos más y mejores elementos para analizar hechos de la vida pública que son importantes o que nos afectan. En los tiempos del presidente Benito Juárez García, Benito Pablo Juárez García, cuyo natalicio conmemoramos hoy 21 de marzo, él nació en 1806 y murió en 1872. En esa temporalidad también se votaba para elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Juárez García fue gobernador de Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la República de 1858 a 1872. Mucho podrían aprender los actuales funcionarios públicos, los presuntos servidores públicos, pues el presidente Juárez rechazaba los excesos. La respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder, y no de trajes ni de aparatos militares propios solo para los reyes de teatro. Eso decía don Benito, quien además acuñó una sentencia muy estricta. No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. Vemos en la diapositiva número 2 que don Benito promulgó en Veracruz en junio de 1859 las leyes de reforma que establecieron las bases del Estado laico y la sana separación entre los asuntos divinos y temporales. Esta separación histórica de los asuntos del Estado frente a los asuntos que corresponden a las iglesias. No solo, en su momento, la separación se hizo con base en la enorme influencia que ejercía la Iglesia Católica en aquel tiempo, pero la separación de los asuntos del Estado laico, de los asuntos de la religión, están relacionados con todas las religiones que existan o que pudieran existir. De un lado van los asuntos terrenales y de otro lado van los asuntos divinos. Pues bien, don Benito promulgó en el estado de Veracruz en junio de 1859 las leyes de reforma. Estos son algunos de los artículos esenciales, los que vemos en la diapositiva número 2. Artículo 1. El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. También en el punto número 12, en el artículo número 2, se señala que el matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Y después, en los artículos 3, 4 y 5,
Las leyes de reforma establecieron lo siguiente. Artículo 3. Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre estos, con la sola excepción establecida en el artículo 27 de la Constitución, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución. Estamos hablando en este caso del artículo 27 de la Constitución de 1857, como lo observamos en la diapositiva número 3. Artículo 3. Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre estos. El artículo 4 de las leyes de reforma establecía que la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sustituirá al juramento religioso con sus efectos y penas. Y el artículo 5 de las leyes de reforma señalaba que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Bueno, un asunto que tiene consonancia con lo que estamos viviendo en este momento es el asunto de la elección del Poder Judicial. El primer domingo de junio del 2025, los mexicanos votaremos para renovar en las urnas al Poder Judicial de la Federación, una práctica que en la época del presidente Benito Juárez se realizaba con apego a la ley. ¿Cómo era que sucedía eso? Bueno, pues el artículo 90 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 5 de febrero de 1857, definía las características de la Suprema Corte de Justicia en los siguientes términos. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. Y agregaba el artículo 91 de la Constitución del 57 que la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios y un fiscal, así como un procurador general de la República. Vemos en la diapositiva número 5 que en la Ley Orgánica Electoral, aprobada el 12 de febrero de 1857, se establecían los procedimientos para los nombramientos de presidente de la República, de presidente de la Suprema Corte y de ministros de ese mismo Tribunal Superior de Justicia. El artículo 44 de esa Ley Orgánica Electoral del año de 1857 establecía lo siguiente: para ser presidente de los Estados Unidos mexicanos se requiere lo siguiente: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, haber nacido en el territorio de la República, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, residir en el país cuando se verifique esta y pertenecer al estado secular, es decir, no tener vinculaciones con alguna iglesia. Pero este es un dato muy interesante, el que incluye este artículo 44 de la Ley Orgánica Electoral de 1857. Dice que además de todos los requisitos que les acabo de compartir y que están en la diapositiva 5, también para ser presidente de la República se requiere obtener la mayoría absoluta de los sufragios del número total de los electores de la República, es decir, la elección directa, o en su defecto, obtener los votos de la mayoría y ser nombrado por el Congreso de la Unión bajo las reglas establecidas. Se establecen dos procedimientos de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Orgánica Electoral del 57, de 1857. Obtener la mayoría del voto popular o, en su defecto, obtener la mayoría de los votos de los diputados que integran el Congreso de la Unión. Esto con respecto a la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En la Constitución de 1857 se estableció que el Congreso de la Unión solo estaría integrado únicamente
por diputados federales, nombrados cada uno de los representantes populares en demarcaciones de por lo menos 40,000 habitantes. Es decir, el Congreso de 1857 era únicamente de diputados, no había senadores en ese momento. El Senado de la República, que sí estaba considerado en la Constitución de 1824, fue suprimido en la Carta Magna de 1857 y restaurado hasta el 13 de noviembre de 1874 para iniciar sus trabajos a partir de la apertura del Congreso el 16 de septiembre de 1875. En ese periodo del 57 al 75 no hubo Senado de la República en el país y el poder legislativo estaba solamente representado por la Cámara de Diputados. En la diapositiva número 7 vemos lo que agregaba el artículo 45 de la Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857. Dice lo siguiente: a continuación y en el mismo día de la elección de presidente de la República, a eso se refiere, a continuación y en el mismo día de la elección de presidente de la República, se procederá a nombrar presidente para la Suprema Corte de Justicia, arreglándose los electores a la forma y procedimientos preescritos. Esto lo vemos en la diapositiva 7. Y además el artículo 46 aclaraba: para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia se requiere estar instruido en la ciencia del derecho, a juicio de los electores, haber nacido en el territorio de la República, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, pertenecer al Estado secular, es decir, no estar vinculado a alguna iglesia, y además, escuche usted, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia también se le requería obtener el sufragio de la mayoría absoluta de los electores de la República o, en su defecto, ser nombrado por el Congreso General en los términos prescritos. Es decir, si alguien no obtenía una mayoría absoluta para convertirse en ministro de la Suprema Corte, el Congreso, por mayoría de los diputados del Congreso, haría la elección de presidente de la Suprema Corte. Y la elección de los 10 ministros restantes que integrarían el Pleno de la Suprema Corte se realizaría en una votación por cédula, uno por uno, en la Cámara de Diputados. Como usted puede ver en lo que acabamos de compartir en la diapositiva número 5 y en la diapositiva número 7, de acuerdo con las bases de la Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, el presidente de la República y el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia podían ser electos por el voto directo de los ciudadanos o, en su defecto, por el voto de la mayoría de los diputados que integraban la Cámara de Diputados. Y la diapositiva número 8 vemos todas las disposiciones anteriores las complementaba el artículo 51 de la Ley Orgánica Electoral de 1857. Este artículo dice lo siguiente: el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados, se erigirá en colegio electoral todas las veces que hubiere elección de presidente de la República o de individuos de la Suprema Corte de Justicia. Procederá, vemos la diapositiva 8, procederá a hacer el escrutinio de los votos emitidos y si algún candidato hubiese reunido la mayoría absoluta, lo declarará electo. Se refiere aquí al voto popular directo. En caso de que ningún candidato haya reunido la mayoría absoluta de votos, el Congreso, votando por diputaciones, elegirá por escrutinio secreto mediante cédulas de entre los dos candidatos que hubieran obtenido la mayoría relativa. Como usted puede ver, la elección directa de ministros, por lo menos en este caso, de ministros de la Suprema Corte, de acuerdo con la Constitución de 1857 y de acuerdo con la Ley Orgánica Electoral de 1857, se podían hacer por voto popular directo o de manera indirecta con el voto de los diputados del Congreso de la Unión, que eran los directos depositarios de la voluntad popular. El artículo 82 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos
aprobada el 5 de febrero de 1857, advertía con respecto a la elección presidencial que permitió el arribo de Benito Juárez García a la presidencia de la República lo siguiente: si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviera hecha y publicada para el 1 de diciembre, en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviera pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará, sin embargo, el antiguo presidente y el supremo poder ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la Constitución Federal de 1857 contemplaba que en ausencia permanente del presidente podría suplirlo de manera interina el presidente de la Suprema Corte. Esto fue lo que sucedió cuando don Benito Juárez asumió la presidencia de la República. Bueno, la Constitución de 1857 fue elaborada y promulgada luego de la derrota del dictador Antonio López de Santa Anna en la Revolución de Ayutla, encabezada por el liberal Juan Álvarez, quien inició la revuelta el 1 de marzo de 1854, en una revolución a la cual se sumaron a esta revolución de Ayutla, se sumaron algunos de los llamados liberales puros y radicales, como don Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Benito Juárez, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada y Filomeno Mata, entre otros. Santa Anna, quien estuvo en el poder de la República en forma intermitente entre 1833 y 1855, decidió abandonar México el 9 de agosto de 1855. Recuerde usted que fue Santa Anna justamente quien perdió la guerra contra Estados Unidos y en la cual Estados Unidos le arrebató a nuestro país más de la mitad de su territorio. Esto con los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848. Bueno, pues llegó Juan Álvarez y le dijo a Santana: vámonos a otra parte con tu desastre, y con la revolución de Ayutla defenestraron a Antonio López de Santa Anna y llegó al poder Juan Álvarez. Al triunfar la revolución de Ayutla, Juan Álvarez fue presidente de la República de octubre a diciembre de 1855 y fue relevado por Ignacio Comonfort de 1855 a 1858. En ese periodo se convocó al Congreso Constituyente, que elaboró la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso el 5 de febrero de 1857. Antes de que fuera promulgada la nueva Constitución, ya se habían aprobado en México leyes que incomodaron a la oligarquía y en particular a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, pues se estableció distancia entre los asuntos del clero y los asuntos del Estado laico. La ley sobre administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, de los tribunales de distrito y territorios, también conocida como Ley Juárez, fue promovida por Benito Pablo Juárez García en su carácter de ministro de Justicia e Instrucción durante el gobierno encabezado por Juan Álvarez y promulgada el 23 de noviembre de 1855. Como usted verá, este asunto sobre la administración de justicia también tuvo que ver mucho de origen en las decisiones que en su momento promovió y tomó el entonces ministro de Justicia, Benito Juárez. Esta ley fue promulgada el 23 de noviembre de 1855 y se crearon los tribunales de la nación, de distrito y de territorios. Bueno, además, esto es lo trascendente, que esta ley sobre administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, esta ley suprimió los tribunales especiales, evadiendo los acostumbrados derechos y privilegios de militares y religiosos. Abolió los fueros de militares y de religiosos, y gracias a esta ley, los miembros del ejército y del clero podrían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos de materia civil.
Ahí no aplicaría el fuero ni para militares ni para clérigos. También en esa época, como ley Lerdo se conoce a la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México, que fue expedida el 25 de junio de 1856, promovida por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Lerdo de Tejada, la desamortización de los bienes en manos del clero. La ley Iglesias, que se expidió el 11 de abril de 1857, fue promovida por José María Iglesias, ministro de Justicia, Negocio y Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Ese era el cargo. Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, José María Iglesias, prohibió el cobro de servicios religiosos como bautizos, matrimonios e inhumaciones, y estableció la ley de sucesiones por testamento. Es decir, se estableció el testamento que ahora conocemos con la ley Iglesias del 11 de abril de 1857. La Constitución de 1857 fue de inmediato condenada tanto por el Arzobispado de México como por el Papa. Desde Roma dijo el Papa: yo no estoy de acuerdo con esa Constitución. Pues a diferencia de la Constitución aprobada en 1824, la nueva Carta Magna excluía a la Iglesia Católica del papel relevante que se le reconoció y atribuyó luego del surgimiento de la nueva República, y en los siguientes términos. Usted recordará que en la Constitución de 1824 decía lo siguiente: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio en cualquiera otra. Esto se suprimió en la Constitución de 1857 y le quitó a la Iglesia Católica la exclusividad de ser la religión, la única religión en México. Ignacio Comonfort era un político moderado y estuvo en la presidencia de la República de 1855 a 1858. Él insistía en que el gobierno debería estar integrado por mitad de liberales puros y mitad de moderados. ¿Sí? A ver, algunos tibios, vénganse para acá para el gobierno. La idea no era compartida por don Melchor Ocampo, quien consideraba que toda coalición entorpece cuando no paraliza el movimiento revolucionario, y que el equilibrio es justamente una de las ideas opuestas a la del movimiento, según refiere el historiador Jesús Reyes Heroles en el tomo 2 de su trilogía histórica El liberalismo mexicano, publicado por la UNAM en 1958 y reimpresa por el Fondo de Cultura Económica en 1982. Se publicó por primera vez en 1958 y se reimprimió por el Fondo de Cultura Económica en 1982. Esta es una de las colecciones de libros históricos más importantes que hay en México. El liberalismo mexicano son 3 tomos que hablan justamente sobre toda la época de la Reforma, y lo escribió el historiador don Jesús Reyes Heroles. Muy recomendable. Bueno, en el mismo proceso electoral en el cual Ignacio Comonfort resultó electo presidente de la República, Juárez García fue nombrado presidente de la Suprema Corte, cargos que asumieron en diciembre de 1857 con la anuencia de un nuevo Congreso menos radical que el constituyente, y Comonfort logró que fuera aceptado el nombramiento simultáneo de don Benito Juárez como titular del Ministerio de Gobernación, al mismo tiempo que presidente de la Suprema Corte. Por eso, cuando Comonfort deja la presidencia o lo hacen dejar la presidencia, Juárez García asume la presidencia. Pero aquí lo importante es no perder de vista que tanto la elección del presidente como la elección del presidente de la Suprema Corte podían ser de manera directa con el voto mayoritario de la gente, o de manera indirecta con el voto de la mayoría de los diputados del Congreso. El ánimo conciliador de Comonfort lo llevó a respaldar el 17 de diciembre de 1857 el Plan de Tacubaya,
promovido por el general Félix María Zuluaga Trillo, que desconocía la Constitución de 1857. Virtualmente, Ignacio Comonfort fue partícipe de un autogolpe de Estado. Juárez, que era menos conciliador que Comonfort, Juárez se negó a colaborar con el gobierno de Comonfort y fue encarcelado. El 11 de enero de 1858, Zuluaga Trillo desconoció al presidente Comonfort. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez reclamó la presidencia de la República. Por ley, le correspondía. El general Zuluaga Trillo fue respaldado por el alto clero católico y por militares conservadores de alto rango para asumir la presidencia interina del país. Así se inició la llamada Guerra de los 3 Años, también identificada como la Guerra de Reforma, con dos presidentes, uno conservador y otro liberal. Así, con un presidente legal, que era en este caso Benito Juárez, y otro de facto, que era en este caso el general Zuluaga, así con dos presidentes, inició la Guerra de 3 Años desde 1858 a 1861, periodo en el cual fueron proclamadas las leyes de reforma promovidas por el presidente Juárez García. Bueno, fueron esos mismos conservadores, derrotados por el presidente Juárez García, quienes desde 1856 empezaron a negociar con Napoleón III, emperador de Francia, la instauración de un imperio en México, destinado para el príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien el 10 de abril de 1864 fue proclamado emperador de nuestro país en su castillo de Miramar en la costa adyacente a Trieste, en Italia. Usted lo sabe, Maximiliano fue derrotado, capturado y fusilado el 19 de junio de 1867 por las tropas republicanas del presidente Benito Juárez, quien de esa manera restauró la vigencia plena de la República Mexicana después de derrotar al imperio de Maximiliano. La Guerra de 3 Años, de 1858 a 1860, obra como un precipitador de la secularización y con ello del liberalismo, siendo por lo mismo conocida por el nombre de Guerra de Reforma. Al surgir la contienda, lo que antes la prudencia aconsejaba soslayar, exige ser abordado por las mismas características de la lucha. Lo que en paz, por equilibrio y transigencia, tenía que manejarse con sumo cuidado y precaución, iniciada la lucha tenía que ser consigna para batir al enemigo y bandera de unidad liberal. Los moderados o se radicalizaban o han dado objetivamente el primer paso hacia el bando contrario con el golpe de Comonfort, o lo van a dar inexorablemente. Todo esto lo reflexiona Reyes Heroles en su obra El liberalismo mexicano. Esta obra que les decimos la publicó el Fondo de Cultura Económica en 1982. Este párrafo se los comparto por una razón, porque al hacer estas reflexiones, don Jesús Reyes Heroles pone en evidencia algo que es muy importante. En un proceso de revolución y de cambio, los moderados, los políticos moderados, los negociadores, terminan convirtiéndose en cómplices de los conservadores. ¿Por qué? Porque dice Reyes Heroles que en esa época de la Reforma tenía que ser Juárez y su gente, tenían que ser muy radicales para no retroceder y no darle espacios a la reacción a los conservadores. Agrega Reyes Heroles lo siguiente. Juárez aclara el sentido acelerador de la guerra de 3 años. Al desencadenarse la contienda con todos sus males y en el ardor de ella, el pueblo sintió la imperiosa necesidad de no limitarse a defender sus legítimas instituciones, sino mejorarlas, de conquistar nuevos principios de libertad. Ello para que cuando venciera a los enemigos
no volviese al punto de partida de 1857, sino que hubiera dado grandes pasos en la senda del progreso y ya afianzando radicales reformas que hicieran imposible el derrumbamiento de sus instituciones, de las instituciones que se construyeron para favorecer al pueblo. Esto dice también Reyes Heroles en esa obra llamada El liberalismo mexicano. Y el historiador Reyes Heroles refiere también algunas ideas que expresó don Benito Juárez el 9 de mayo de 1861 al concluir la Guerra de Reforma y reinstalarse el Congreso de la Unión. Dijo don Benito, el gobierno comprendió que era su deber ponerse al frente de este sentimiento nacional y desplegar una bandera que fuese a un tiempo la extirpación de los abusos de lo pasado y la esperanza del porvenir. De aquí nacieron las leyes de reforma, la nacionalización de los bienes de manos muertas que estaban en manos del clero, la libertad de cultos, la independencia absoluta de las potestades civil y espiritual, la secularización, por decirlo así, de la sociedad, cuya marcha estaba detenida por una bastarda alianza en que se profanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad humana. Todo esto lo puede usted leer en esa obra de 3 tomos que se llama El liberalismo mexicano y que escribió don Jesús Reyes Heroles y que es un referente importantísimo en un día como hoy, 21 de marzo, cuando estamos conmemorando justamente el nacimiento de don Benito Pablo Juárez García, el mejor presidente que ha tenido este país en toda la historia, porque preservó y restauró la república resistiendo a un imperio impuesto por el entonces ejército más poderoso de la tierra, que era el ejército francés. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por su gentileza. Buenas noches y descansen ustedes.